Muy buenas tardes. Estamos en la National Spanish Benevolent Society de Nueva York y aprovechando diferentes intelectuales, poetas, escritores, formamos parte de este compartir y proyectar la cultura hispanoamericana, latinoamericana desde los Estados Unidos. Un proyecto de BICOA, Bicultural Comunidad de las Américas, que procura encuentros multiculturales, interdisciplinares. Con nuestros invitados el día de hoy tenemos a Hansel Mera de Colombia, un gran sociólogo, un investigador, y también tenemos a Byron Carrión de Ecuador, poeta, escritor, con quienes vamos a tener un diálogo sobre la percepción de cómo apreciamos, cómo vemos, qué enfoque tenemos sobre la cultura hispanoamericana, porque la visión es completamente diversa cuando estamos en nuestro país y opinamos de ese acontecer. Pero la diversidad de Nueva York es que cuando estamos aquí somos un encuentro de culturas con una misma identidad, diríamos, porque es el idioma lo que nos integra. Hansel, desde tu perspectiva, tú hiciste la presentación de un documento que me interesó muchísimo, cómo nace esa investigación y qué hizo que trabajaras desde Nueva York. A mí lo que me interesa, y esto es muy sociológico, muy historiográfico, muy antropológico, porque es el mundo de donde yo vengo hacia la literatura, es tratar de encontrar y de leer distintas piezas literarias maravillosas, novelas, poesías, pero tratando de entender las representaciones sobre el espacio que subyacen en ellas. Es un ejercicio un poco delimitado, pero que yo creo que puede ser propositivo. Y entonces hablábamos de cómo en algunas instancias, en algunas novelas, para no ir más lejos, por ejemplo, en Maestros Antiguos de Thomas Bernhard, hay un señor que siempre va al museo a ver la misma pintura, y a partir de esa relación, algunos dirán que un poco psicótica, pues se dota. Porque vamos a hablar de literatura desde la perspectiva del arte, estás fusionando ahí. Hacia allá vamos, exacto, y eso es lo que creo que más les interesa a la comunidad. Entonces te decía, ese señor, a partir de esa visita constante al mismo cuadro, cómo simboliza y termina llenando de un sentido, de una subjetividad, de una experiencia, de un design al espacio. Y yo creo que la literatura es una manifestación bellísima de cómo, de alguna manera, nosotros al espacio, a esa figura abstracta, física, le dotamos de sentido, y en ese sentido lo convertimos en territorio. La literatura tiene partes donde el espacio se convierte en territorio y son hermosísimos. Es interesante ver esta perspectiva, Ibero, de que no estamos exentos. El que escribe literatura, ¿de dónde surge esa inspiración? Del analizar obras de arte, de ese convivir entre lo que vemos, y luego también la asociación, la apropiación de otros espacios. ¿Qué opinas de esto? Claro, porque finalmente hay que comprender que el literato no es simplemente un reflejo de época, pero no se comprende sin su época, ¿sí? El contexto no lo determina, pero el contexto está en él. Hay una comprensión mucho más amplia. A mí, por ejemplo, se me ocurre recuperar algunos apartes del costumbrismo español, pero algunos lo pensarán en la pintura, pero en la literatura, cómo se retrataban esos lugares concretos de la España campesina del 19, volvemos al tema del espacio, o las pinturas de Sorolla sobre las plazas de mercado y los puertos en España. Entonces, la interdisciplinaridad es necesaria, pero yo creo que la literatura desde hace mucho tiempo ha manejado de manera exquisita este tema del espacio. Han sido grandes maestros, hay que reconocerlo, pero con una alegría muy amplia. Y vamos poco a poco a ir justamente abriendo estos pensamientos, estas opiniones, estos encuentros que a través de la literatura nos acercan a otras disciplinas, y a nosotros como latinos, cómo nos integra, cómo desde Nueva York nosotros tenemos estos encuentros. Y hemos hablado a lo largo de estas conversaciones sobre novelas, poetas en abstracto, pero por fortuna yo creo que tenemos a Byron, tenemos al sujeto de carne y hueso, al poeta y a la obra, en uno solo. Y yo creo que la poesía de Byron está muy marcada
por el territorio, por esa loja que él vive, pero por esa loja imaginada de un pasado. Como se ha imaginado en buena medida nuestro pasado en la literatura. Pensemos en Ricardo Palma, que ya es un clásico y demás expresiones. Entonces creo que va a ser una charla bastante interesante en este caso. Hansel comentaba de tu poesía, cómo el territorio forma parte de tu poesía. Bueno, gracias Hansel, Mónica. Antes que nada, pues nosotros llevamos dentro no solo pues un manifiesto, sino también la condición de un ser humano, más allá también de la parte antropológica o el método de cómo retratamos. Existe también dentro de nosotros y del oficio de cualquier ser humano un flaneur, ¿no? Ese vagabundo, ese ser que incluso en momentos donde no encuentra una consistencia en el espacio, logra apreciar como un espectador el espacio. Y en ese caso también vamos más allá de esa poética, que es el análisis de ese espacio o qué se puede hacer con el espacio. Entonces, cuando nosotros logramos que el espacio no solo sea una discusión en el papel y encuentre esa criticidad, como lo logramos, por ejemplo, en espacios importantes diplomáticos, donde no solo hay lugares, digamos, que son administrativamente, digamos, para asuntos más burocráticos, nosotros los usamos para encontrar ese territorio. ¿Y qué es lo que hacemos? La parte, digamos, semántica que hablábamos, ahí el simbolismo que hablábamos, tiene más allá que ver, digamos, con traer un momento físico, o si no es más bien el conocimiento que estamos hablando. Cuando Hansel motivó, digamos, el espacio, también lo increpó a que ese espacio salga bailando, a que ese espacio salga, digamos, en un argot, de salga... un espacio muerto a un espacio vivo. Por supuesto. Entonces en el argot ahí va también, digamos que la lengua va a lograr que nuestro idioma también tenga ya un impacto. Y eso es que también se ha nombrado desde cualquier forma, porque nos damos cuenta que nuestro lenguaje también es nuestro territorio, ¿ya? Y en ese espacio yo lo que he podido ver, que podemos también hablar de que podamos no solo dejar una huella, como hablábamos de contemplar el mismo lugar, sino de que esos espacios también logren al siguiente día modificar nuestra percepción sobre ese mismo espacio. Y cuando logramos hacer eso es cuando dejamos al que está recibiendo, digamos, esa información, una pregunta, una duda. Y entonces, o simplemente una molestia de decir esto de pronto fue mejorado en el argot, o de pronto así no se dice, en mi idioma se dice así, o se nombra de esta manera, o qué nombro, ¿no? Entonces, gracias por eso, porque obviamente lo que intentamos no solo es dejar algo escrito, sino que ese papel se rompa, que ese papel también tenga un guión y de pronto que se siga modificando en ese caminar. ¿Es el espacio en sí mismo el que tiene valor o es la actividad la que hace que ese espacio adquiera un valor agregado? ¿Qué opinas tú, Hansel? Es una pregunta bastante amplia, pero creo que nosotros, a pesar de que tenemos mucho respeto y amor por la ciencia, por la física y demás elementos, vemos el espacio a partir de la construcción humana sobre él y viceversa, los efectos de ese espacio sobre la actividad humana. Entonces, ahí es donde creo yo cabe la importancia del concepto de territorio. Yo siempre, cuando era joven, feliz e indocumentado, le recomendaba a mis estudiantes en la universidad visitar un autor brasilero, un geógrafo maravilloso, Milton Santos, que tiene nombre de bolerista, entre otras cosas. Pero básicamente él mostraba a partir de la morfología, como buen geógrafo, que el espacio también se construye de la actividad humana, el trabajo, la costumbre, la rutina y demás elementos. Y a mí me interesa personalmente es esa dimensión. Ahora bien, en poesía y en literatura lo encontramos desde distintas manifestaciones. Yo creo que en Borges, por ejemplo, en la representación de esa cartografía tan perfecta del imperio, esa integración universal que hace a través de su obra. Sí. Borges es una locura. Pero en esa representación de esa cartografía que es tan perfecta, que retrata todo de alguna manera desde un realismo tan vivido, pero que al final es una cartografía inmanejable y que se vuelve torpe, yo creo que ya en Borges estaba un poco la discusión. Ahora, por fortuna tenemos, y digo esto porque creo que
tenemos que sentirnos en realidad orgullosos de la producción cultural, literaria, musical y un largo etcétera que hemos desarrollado en Latinoamérica. Exactamente. Y aquí, y aquí también. Y me gusta esa idea porque también tendríamos como Borges hablar de la dimensión del tiempo. ¿Qué es la dimensión del tiempo cuando creamos la obra poética desde nuestro espacio, desde ese entorno que conocemos? Y luego esa dimensión poética se transforma y evoluciona cuando entramos en contacto con otro ambiente, con otra sociedad. ¿Cómo el espacio nos influye? ¿Hasta qué punto el espacio se encarga de transformar nuestra creación? Fundamental. Y también la actividad humana desde la tecnología que transforma las formas de vida en el espacio. En Colombia hubo un gran poeta, Luis Vidales, y él en 1926 escribe una especie de aforismo con estructura poética, no sabríamos muy bien cómo definirlo, donde dice, están haciendo la telefonía, pues, que acelera un poco la comunicación, y él va a decir que los cables telefónicos son como una especie de brazos o de manos de pulpo que chupan nuestras voces cada vez que hablamos. Entonces, puede ser un poco de metáfora y demás elementos, pero yo insisto, la producción literaria latinoamericana tiene una cantidad de ejemplos que nos permiten comprender esta discusión entre el espacio y la construcción del espacio desde el sentido, desde la sensibilidad, desde el sufrimiento también. Byron, la perspectiva desde el espacio, y vamos a centrarnos más en la parte de Nueva York. ¿Cuál fue tu perspectiva cuando llegaste a Nueva York? ¿Cómo lo visionas tú? ¿Cómo ves esta relación con otros autores hispanos, latinoamericanos? Bueno, considero que para el tema, digamos, de dar una continuidad a la trama de un espacio en cuestión, digamos, de conocer cuál es la motivación de que una forma de conocimiento pueda potenciarse en otro lugar. En ese caso, como Nueva York, creo que la palabra más bien logró irse antes que yo. Digamos, el conocimiento que la palabra logró dentro de esta estructura poética que uno intenta darle al mundo es esa suerte, digamos, de lanzar un mensaje en una botella y que la lances al mar y que tenga la posibilidad de que alguien la tome y que ese mensaje tenga, digamos, en un millón una posibilidad. Entonces esa es, digamos, la forma de que tu lenguaje poético se traslade a una ciudad como esta. Entonces he logrado de pronto, en este caso, que esa botella por lo menos tenga ese naufragio, ¿ya? Y que ese naufragio de pronto haya topado puerto por ahora. Siento que ahora en estos, digamos, peldaños, ya por más que no fue recogida en el mar esa botella, cayó a una costa. Y de pronto alguien se cortó con esa botella rota y ese mensaje. O tuvo ese encuentro con entonces ese mensaje. Se rompió, hubo una fisura y obviamente por ahí, por ese dolor, por ese roto, ingresó este lenguaje. Entonces yo en estos momentos quizás soy esa persona con la que se topó ese mismo mensaje. Entonces de pronto nosotros podemos lograr ese paralelismo en la cuestión, digamos, del lenguaje cuando miramos hacia nuestra infancia, cuál ha sido nuestra posibilidad. Y en ese caso reconstruir de pronto esa historia o reconstruir nuevamente ese mensaje es poder encontrar ese eco a través de mi mismo oído. Y obviamente ese ruido está sonando acá y yo tal vez me estoy mirando desde el otro lado, desde esa otra respuesta. Entonces me pongo a pensar en lo que tú dijiste, en la dimensión, ¿no? en la perspectiva. Y la dimensión es saber de que ha tenido, digamos, ese eco, ese mensaje, esa respuesta, un ruido que se está todavía repitiendo en otros lugares. Me gustaría comentar este aspecto importante del privilegio, porque realmente estamos en Estados Unidos. ¿Quiénes son los privilegiados que se pueden permitir tener ese acceso a la literatura? Estamos aquí y todo el mundo tiene ese acceso, pero ¿quién tiene el tiempo
la posibilidad, la literatura que nos permite describir lo que acontece. ¿Hasta qué punto tenemos la fusión no solamente de ser creadores? Estamos aquí 3 personas que estamos creando, pero estamos también a la vez haciendo la fusión de promotores, o sea que no solamente estamos en el ámbito de la creación, sino de la promoción, de la proyección. ¿Qué nos hace entrar en ese planeta? Somos ese circo andante, lo que hablábamos con Hansel, ¿no? De pronto lo hablábamos en la jerga, en la bodeguita. Él tiene un proyecto muy importante, cuando lo mencionaste al inicio, cuando hablábamos él del territorio, más allá de la parte etnográfica, de la parte antropológica. Hubo una función del lenguaje que era lograr potenciar, digamos, esos espacios que son cotidianos, sí, que los hemos visto desde niños. Vamos a la bodega, vamos a la tienda, vamos al abasto, ¿no? Hay canciones, hay libros. Entonces, es la perspectiva la que interviene a la visión de la realidad, ¿no? Sí, fatalmente yo soy historiador. Y yo cargo eso y creo que nunca me liberaré de esa perspectiva. Miremos 2 dimensiones. Primero, la historia y su faceta de historia pública podría contribuir a, digámoslo, mostrar cuáles han sido los escritores latinoamericanos que han estado o que han hecho un poco su vida y su obra en Nueva York. Tú tienes ahí un ejemplo bellísimo, la poeta Burgos, que muere, creo que en 1953, en esa edición preciosa, bilingüe, pastadura, que podrás mostrar en ese momento. Entonces, en ese orden de ideas, la historia de la producción literaria latinoamericana en Nueva York podría abrigarnos de mejor manera y permitirnos dar ese paso a la historia pública, la de la difusión, la de la promoción de lectura, la de, digamos, la promoción un poco de lo nuestro, y desde ahí, sabiendo lo que han hecho esos otros, aventurarnos a escribir, buscar nuevos jóvenes que se aventuren en este mundo de las letras. Eso por un lado. Pero por el otro, e insisto un poco con mi fatalista visión de historiador, a mí me parece que necesitamos una historia de los poblamientos latinoamericanos en Nueva York. Es decir, ¿por qué ciertos apartes de Queens hoy en día los llamamos o los concebimos como colonias ecuatorianas, colonias colombianas? Yo soy, mi tercera patria ahora es la República Dominicana, porque yo he sido adoptado por ese pulmón de la Little Republic que está en Washington Heights, pero eso hay que explicarlo. Y eso se tiene que explicar desde la historia y la literatura. Un capítulo de esto, porque también justamente necesitamos y partir de obras, y hace falta justamente esa parte de... Es perfecto, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, también podríamos tener una visión más amplia de la literatura, de la poesía, y acercarnos a la música. Es que, ¿qué hay detrás de eso? Lo hablábamos de ese Latin Jazz de los 70 que nos dice que la calle es una selva de cemento llena de fieras salvajes. ¿Cómo no? ¿Cómo se representa así ese mundo del Bronx? No sé si del Harlem latino. O sea, hay que recoger todo eso. Hay que visitar nuestra música, nuestra literatura. Habrá voces inquietas que dicen nuestro cine. Y claro, ¿por qué no? Y la historia, yo creo mucho en la historia como un conocimiento de la sociedad y de cómo se transforman las sociedades en el tiempo, no per se por el pasado, sino llegar hasta nuestro presente y decir, bueno, ¿por qué hoy en día podemos tratar de contar con una red de escritores latinoamericanos aquí? Somos una fatal consecuencia. Obviamente, cuando tú hablas de pensar en una selva, obviamente creer que los escritores siempre se encuentran en esas posibilidades, ¿no? De tratar de encontrar tierras no solo vírgenes, pero también dentro de esa forma o morfología, digamos, de esa búsqueda. Una selva no necesariamente tiene que ser eso inexplorable, claro, sino algo que se está nuevamente surgiendo, algo que se está formando. Y esta ciudad es así, como otras, ¿no? Hay ciudades más pequeñas, pero esta ciudad es una narrativa de cualquier historia fantástica, y hemos visto que el cine, el tema, digamos, social, se recopila en estas calles. Tú puedes ver que aquí mismo se está desarrollando ahora pues películas, y sobre todo lo hablábamos en estos contextos con amigos, ¿qué películas ahora ya no se están haciendo en estas calles?
se están haciendo bajo, digamos, parámetros tecnológicos. ¿Dónde está la tecnología de la palabra, de la narrativa? ¿Qué narrativa se está dando también? Porque ¿Cómo recordemos hacemos? eso, porque hay una narrativa, por ejemplo, ahora que estás hablando de eso, la parte de Queens, que un tiempo se hizo varias películas que se han hecho, Claro. ¿y qué perspectiva le damos al mundo latino también? ¿Hasta qué punto la literatura contribuye a ese...? Sobre todo, mira, con lo que hablaba Hansel, pensar de que nosotros podemos representar, ¿no?, esos barrios que ahora son parte, digamos, de películas grandes y sobre todo de análisis antropológicos, sociales, literarios, que ahora mismo los estamos haciendo. Por ejemplo, la única forma de salir de mi país es por vía escrita, o tal vez, ¿cómo puedo salir de mi país? A través de un producto, a través de un poema, a través de una canción. De pronto alguien conoce más del mundo en el contexto de cine que de su propia realidad. Y eso es lo que permite la literatura, la historia, de que la historia sobre la historia, digamos, pueda ser una mentira bien contada, ¿no? Entonces, en ese contexto creo que también de eso depende una ciudad, de cómo se formó, cuáles son sus narrativas, cuáles son sus pieles poéticas, cuáles han sido esos tropiezos que le han hecho grande. También que me gustaría comentar, Hansel y Byron, es la perspectiva. Fíjate, ya estamos hablando desde el mundo, la literatura hispana, la literatura latinoamericana, y luego ya llegamos aquí y resulta de que comenzamos a convivir con otras culturas, con otras literaturas, con otros idiomas. Antes hacíamos los encuentros de poesía en español, lo seguimos haciendo, pero ahora tenemos de diferentes culturas que comparten esta literatura y surgen diferentes proyectos, que es, por ejemplo, el que tenemos nosotros. Es un proyecto que nosotros desarrollamos con Bicoa y con una gran poeta, antropóloga, Brigidina Gentile, ella es de Italia, y la poesía en español, en diferentes lenguas. ¿Desde qué perspectiva? De cómo, aunque no entendamos la lengua, qué sensibilidad nos transmite, qué emociones, cómo muchas veces no hace falta entender lo que se dice, pero sí sentir esa sensibilidad que nos transmite. Por ejemplo, el primer proyecto que hicimos salió en inglés, español, árabe e italiano. Ahora tenemos el Babel 2, que sale en 5 idiomas, sale en chino, maya quiché, inglés, francés, italiano. Entonces, también estas experiencias y experimentos de que la literatura no es solamente el compartir palabras, sino qué emociones, qué otras cosas, experiencias nos están aportando. ¿Qué Hansel? Yo creo que la dimensión, el impacto experiencial que va a tener la literatura ha sido un elemento constitutivo de ella, por lo menos desde que la producción del libro se emancipa, como desde el siglo XVI con Gutenberg, y va a tener una difusión mayor. Hay un ejemplo que a mí me parece, y algo de mi vida está comprometido en ello, es la lectura del Werther, que es una de las piezas, digamos, lo más reconocidas de Goethe, del Sturmdrang alemán. Sí. Por supuesto. Es muy curioso saber que en ese momento, a finales del siglo XVIII, fue un libro, no digámoslo prohibido, pero que sí contó con ciertas críticas por algo que se llamó la Werther-Fieber. Era que los jóvenes quizá un poco se suicidaban, se metían en ese mundo de ese personaje por amor y... Era su viaje romántico, y es, creo que, toda la condición de ser humano, y lo que estamos hablando y de lo que posiblemente este color represente, ¿no? Pues el dolor, el sufrimiento de un guerrero que ama y sobre todo va más allá de sus posibilidades, ¿no? En ese triángulo amoroso donde no tendrá cabida y prefiere un desenlace fatal contra sí. Pero fíjate, la literatura te hace bajar en el tiempo, en el espacio, en las emociones, con cuotas de sufrimiento y alegría. Ese problema, por ejemplo, lo vemos también en una pieza de Rubén Darío que se titula El pájaro azul, un cuento fabuloso en donde cierto personaje al final decide ese desenlace trágico. Y podríamos ir así. Hemos escogido de pronto un tópico lúgubre, pero... La dureza, por ejemplo, los cuentos de Billy Wilder. Wow. Esos cuentos donde describe una sociedad y a unos individuos absolutamente demenciales. Entonces, sí, obviamente una persona que adquiere, digamos, la sensibilidad de
de un libro como Las penas del joven Werther, encuentra un viaje de un héroe que el destino de pronto no es la ruta feliz, sino la ruta catastrófica donde termina su sufrimiento a través de una condición donde logró clausurar, digamos, su existencia. Y esa existencia logró a través de una experiencia no solo amorosa, sino también llegar a la condición final de no poder encontrar una respuesta ante toda la sabiduría que ese dolor le había proporcionado. Y creo que para volver a nuestro presente, quizá un poco trágico, no sé cómo verlo, yo creo que nosotros podríamos valernos de una excusa necesaria para promover esa travesía de experiencias. Pensemos, por ejemplo, en que el próximo año, 1927, es el centenario del nacimiento de García Márquez. Entonces sería este un buen momento para promover, por fortuna un actor muy traducido, para promover entre los jóvenes italianos o estadounidenses que manejen distintas lenguas las lecturas de ese García Márquez, para poder decir, por ejemplo, que el coronel sí tiene quien le escriba, es decir, para partir de esas lecturas tan amplias que se han dado de Gabo, proponer un taller en donde la gente asuma la idea de que le voy a escribir a ese coronel imaginario o a tal otro personaje de Macondo o a tal otra dimensión. Podríamos hacerlo. La creación de otras dimensiones. Claro, ya estamos de una excusa necesaria. Estamos en esa posibilidad de que hablábamos de cuál es la posibilidad del lenguaje de que nos transporte en el tiempo. Podemos conjugar, ¿no?, el lenguaje, podemos traer otros territorios, otras mixturas porosas. Sobre tú hablas de quién escribe, y si también lo mencionamos, por ejemplo, a Pablo Palacio, cuando encontramos a las crónicas, por ejemplo, de una muerte anunciada, pero las crónicas policíacas de un hombre muerto a puntapiés. Excelente. Entonces tenemos que socavar sobre futuras posibilidades de nuevas novelas policíacas, en este caso El día en que me faltes, de Ernesto Carrión. También encontramos muchos vestigios de nuevas narrativas, pero sobre todo de narrativas que ya fueron impuestas a través del lenguaje. Y en este caso, pues, traer estos contextos a la actualidad, lo que nos hace es aprender a convivir de pronto con una dimensión que todavía la estamos construyendo, que se está generando en este momento, y encontrarnos en este momento aquí, en este lugar, donde alguna vez también se construyó alguna narrativa teatral, una narrativa performática, o sobre todo algo que no solo tiene que ver con el cine, el arte de la palabra. Mira, eso te quería comentar, algo muy interesante. Estamos en la Nacional, una de las instituciones antiguas más importantes de España. Por aquí pasaron los grandes intelectuales españoles en la época de la República, y esto se convirtió en un encuentro desde la perspectiva humana. Ha sido, y al día de hoy sigue siendo, ese refugio de intelectuales, ¿sí? Pero cómo la dimensión del tiempo cambia, cómo nos abrimos a las nuevas perspectivas, porque es el centro de la National Spanish Benevolent Society, y ahora se ha convertido en el centro intelectual del hispanismo, de Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque ahora le estamos dando un mayor valor al idioma que hablamos. ¿Qué es lo que nos une aquí? Y yo quiero aquí un poquito que reflexionemos sobre estas filosofías separatistas que en el tiempo se han creado y que han hecho que nos dividamos. Tenemos un mismo lenguaje, pero hemos sido tan territoriales que estamos viendo siempre fronteras. Y aquí estamos todas estas culturas que desde nuestro confort hemos tenido otra visión. ¿Qué hace que aquí nos integramos, además del idioma? Tú que vienes de la perspectiva histórica. Es una pregunta muy compleja. Vamos a partir del idioma. A veces yo defiendo la idea de que muchas veces en Latinoamérica tenemos una especie de pesadumbre y que tendemos a menospreciar la riqueza de nuestras producciones culturales, literarias y musicales, para no ir más allá. Y yo sí creo que debemos ser conscientes de la riqueza del español,
en términos de una plasticidad también para crear palabras. Por ejemplo, la idea de janguear, cómo se combina el inglés con ese español para dar una connotación a la palabra nueva, loquear. Yo creo que ahí hay un laboratorio muy interesante para los lingüistas, para la gente que está metida en... La Spanglish, que es una realidad que existe, que no podemos obviarla. E ir contra ella es ir contra la naturaleza del lenguaje, es una cruzada, por una parte ridícula, pero por la otra bastante alocada. Cuando la relación con el espacio viene constituida también por un conocimiento de la historia de ese espacio, las cuestiones pueden transformarse. A mí me parecería genial, por ejemplo, que los nuevos jóvenes, estudiantes, muchachos y muchachas sepan que existe un espacio como este. Seguramente aquí estuvo Lorca, seguramente aquí... Rafael Alberti, bueno, todos los grandes al día de hoy, bueno, están reflejados aquí en la parte histórica. Entre tantos. Y acaba de cumplir 150 años desde el día en que se inauguró. Ahora, si estamos hablando de 150 años, tú me haces pensar en, bueno, y alguien de la generación del 98 estuvo aquí. Unamuno nos pasó, el alma de Unamuno todavía está entre muros. No solo un refugio, sino también la reunión de los intelectuales, ¿no? Donde también aquí discutían activismo social, donde también escribían cartas. Pero tenemos que entender que en aquella época realmente sí era, en la época de la República especialmente, era centrado en España por la situación política. Económica que es. Claro que sí. Entonces, claro, esto se comienza a abrir después de los 70, 80, que se comienza a abrir hacia Hispanoamérica. 80, 90 es la apertura y nace esta colaboración de que la unión hace la fuerza, porque lo que nos integra al final del día es el idioma que hablamos. Fíjate que yo creo que los poetas, entre ellos los nadaístas colombianos, en sus elogios al castellano, al español, han manifestado un amor explícito por la lengua, del cual yo creo que vendría a bien leer un poco a futuro, amar en español. Eso es una hermosura. Yo creo que, bueno, aprovechando que ya estamos aquí, ¿por qué no leemos un poco unos textos? Vale. Yo creo que sería interesantísimo para cerrar este encuentro. Nuevamente quiero expresar mi agradecimiento a la National Spanish Benevolent Society por abrirnos estos espacios y gracias por el trabajo que se viene desarrollando en colaboración con BICOA, Bicultural Comunidad de las Américas. Gracias. Amanecida, soy una amanecida del amor, raro que no me sigan centenares de pájaros, picoteando canciones sobre mi sombra blanca. ¿Será que van cercando en vigilia de nubes la claridad inmensa donde avanza mi alma? Raro que no me carguen pálidas margaritas por la ruta amorosa que han tomado mis alas. ¿Será que están llorando a su hermana más triste, que en silencio se ha ido a la hora del alba? Raro que no me vista de novia la más leve de aquellas brisas suaves que durmieron mi infancia. ¿Será que entre los árboles va enseñando a mi amado los surcos inocentes por donde estuve casta? Raro, no me tiré su emoción el rocío en gotas donde asomé risueña la mañana. ¿Será que por el surco de angustia del pasado con agua generosa mis decepciones baña? Soy una amanecida del amor, en mí cuelgan canciones y racimos de pétalos y muchos sueños blancos y emociones aladas. Raro que no me entienda el hombre conturbado por la mano sencilla que recogió mi alma. ¿Será que en él la noche se deshoja más lenta o tal vez no comprenda la emoción depurada? Hansel. Julia de Burgos. Grande. Hoy creo que una intención de escritura, ¿no? Pero no me interesa en este caso leer una obra, más bien solo mencionar una extensión que soy yo, ¿no? Y en ese caso, pues, soy una casa de barro, soy una casa sin veredas, ordeño campos del alba y mi campo también es la escuela.
En ese contexto creo que lo que hablábamos puede usurpar la intención de leer, en este caso más bien que recordar un poema que escribí sobre la contracorriente, que es la poética o el tropiezo que escribo. Excelente. Yo tengo un ejemplo, vuelvo y lo digo, los historiadores siempre hablamos con los muertos, ¿no? Se va a ver algo detrás de ello. Fíjense en esta preciosidad de Jaime Jaramillo Escobar. Escribir en español es la delicia de las delicias por su riqueza y flexibilidad. Perdón. Pensar en español es la fortuna de las fortunas por su precisión y claridad. Cantar en español es el placer de los placeres por su sonoridad y belleza. Hablar en español es la maravilla de las maravillas por su libertad y seducción. Amar en español es el encanto de los encantos por su ternura y expresividad. Vociferar en español es el gusto de los gustos por su fuerza y contundencia. Secretear en español es el regocijo de los regocijos por su cadencia y delicadeza. Orar en español es la bendición de las bendiciones por su fervor y concisión. Jugar en español es la diversión de las diversiones por su astucia y malicia. Mentir en español es el deleite de los deleites por su artificio y esplendor. Soñar en español es la felicidad de las felicidades por su ilusión y fantasía. Vivir en español es la suerte de las suertes por su variedad e intensidad. Morir en español es el deseo de los deseos por la palabra adiós y la palabra gracias. Realmente se nos ha pasado el tiempo volando. Yo creo que haremos varias sesiones justamente desde diferentes perspectivas. Nuevamente queremos dar gracias a nuestros invitados, Hansel Mera, Byron Carrión. Es un placer tenerlos aquí, compartir unas palabras, meditar, y qué mejor desde un gran espacio. Gracias a la National Spanish Benevolent Society. Gracias a todos. Gracias a ti. Gracias a ti.